Pues, quisiera iniciar con una oración. Te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, que hoy escucharemos del Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículos 31 a 34. Que sea el Espíritu Santo quien nos dé el entendimiento y estemos enfocados en ti y no en nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, pues, hola, ¿cómo están? La idea es continuar con el capítulo 18, como comenté hace rato, del versículo 31 a 34. Este es un momento para ponernos, recordar en contexto, desde más o menos desde el capítulo 9, fue que salieron caminando Jesús y sus discípulos desde Capernaum, dirigiéndose a Jerusalén. Más o menos para hacer una idea, la distancia de Capernaum a Jericó, que es más o menos a la altura a la que van ahorita en el capítulo 18, son eh, 160 kilómetros. De hecho, si alguien lo hiciera a pie sin parar, serían 40 horas caminando. En esta parte del viaje, como les digo, están en Jericó, lo cual se puede ver versículos adelante de Lucas 18, 31. Faltan todavía 44 kilómetros para Jerusalén. También, como vamos a ver ahorita, se habla de que van subiendo a Jerusalén, pero si uno ve el mapa, realmente van de norte a sur. Van bajando geográficamente hacia el sur. Sin embargo, en la historia o en los versículos se habla que van subiendo a Jerusalén porque curiosamente la geografía de Israel es muy curiosa porque Jericó está a 258 metros por debajo del nivel del mar. Capernaum está a 208 por debajo del nivel del mar y va bajando el río Jordán hasta del hacia el Mar Muerto, digamos, el cual está a menos 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces es muy curioso. Sin embargo, Jerusalén, que tuve la oportunidad de estar hace como un mes por ahí, está a 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí, efectivamente el viaje es en ascenso, más o menos 1 kilómetro de altura de diferencia. Entonces por eso hablan de ir subiendo, aunque geográficamente van hacia abajo. Y pues bueno, ahora sí voy a leer los versículos de los que estamos hablando hoy. Empiezo por el versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces, en estos 4 versículos, eh, pues nos dicen muchísimas cosas. Voy a ir por cada uno de los 4. Primero, como les decía, en el 31 dice, tomando Jesús a los 12, en este viaje que han venido recorriendo, les digo, como ya 160 kilómetros, pues son por lo menos 40 horas de convivencia, si no hubieran parado a descansar, en el cual les ha venido, este, pues hablando, les ha venido compartiendo muchísimas cosas, lo han visto haciendo milagros y le han visto, les ha ido enseñando en el camino. Este, en esta ocasión ya es como, dependiendo de cómo lo veamos, es como la tercera o cuarta vez que Jesús
les avisa de su muerte. Entonces, aquí este, voy a recordar cómo es que están estos cuatro momentos para ubicarnos y entender cuál es la diferencia de esta tercera o cuarta referencia que hace de su muerte y resurrección. En Lucas 9, del versículos 21 a 24, habíamos visto que dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Después, más adelante, en Lucas, también capítulo 9, versículos 44-45, dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Pues aquí ya era la segunda vez que hablaba Jesús de esto y uno dice, bueno, si los apóstoles, sabemos que algunos de ellos, pues conocían las escrituras, o sea, ¿por qué no reconocían lo que vamos a ver ahorita de lo que ya habían dicho los profetas? Bueno, pues porque como recordarán en esa época, se esperaba un Mesías que salvara al pueblo de los romanos y no tanto salvar las vidas o salvarnos espiritualmente, o darnos la vida eterna. Entonces, lo curioso es que, o sea, primero les dice y pues lo escuchan y no reaccionan. Esta segunda vez lo vuelven a escuchar, pero tienen miedo, no entienden y pues no le preguntan. Después, más adelante en Lucas 17, los versículos 22 a 25, dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ahora pues llegamos a los versículos que he dicho. Ahora, la gran, o la puntualización de esta tercera o cuarta ocasión en que hace referencia a esto, pues es que es mucho más preciso respecto a qué sucederá. Es entregado a los gentiles, o sea, será traicionado y será escarnecido y afrentado y escupido. Al tercer día resucitará. Y aquí clarifica otra vez que esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Si uno va a los evangelios de Mateo y Marcos, también se repiten o suceden tres veces el que Jesús en el camino a Jerusalén les va anunciando esto. Pero aquí en particular es muy importante de este versículo, Lucas 18:31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Ya vimos el contexto. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Como muchos de ustedes han leído en diferentes referencias, pues hay más de 300 profecías que se cumplieron acerca de Jesús. Ahorita en particular estamos hablando del cumplimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y para eso voy a hacer un recuento para irnos directo a la palabra de cómo sucede que en el Antiguo Testamento
pues justo se anunciaba esto. Entonces, primero respecto a su muerte. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en, perdón, quebrantado, en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Después, más adelante en el versículo 5 de Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 7, 8 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Después también en el Salmo 23, 14 a 19 dice, ha sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se seca mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, heredaron mis manos y mis pies. A ver un segundo, es que la luz me está fallando aquí. Sí. Y luego ahí en Salmos 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Después de Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y después en Daniel 9, 25 a 26 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que se ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso es respecto a la muerte. Ahora también profecías que venían desde el Antiguo Testamento haciendo referencia a la resurrección del Señor. En Job 19, 25 a 27 dice, en el 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne ha de ver a Dios. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Después en el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después en el Salmo 22, del versículo 22 a 24, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. Y en el Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y luego es muy claro en Oseas capítulo 6, versículo 2, que dice,
no dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos dentro de él. Y por último, en Isaías 53, de los versículos 10 al 12, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Bueno, habiendo repasado estas profecías del Antiguo Testamento, y sé que muchos de nosotros que hemos ido aprendiendo en el tiempo, pues lo vemos como con cierta obviedad, o vemos estas conexiones. Me imagino que conforme yo les he ido platicando, pues estamos recordando diferentes momentos en los evangelios, también en las cartas, etcétera, de cómo todo eso se fue cumpliendo. Entonces, el, el, el punto interesante ahora es que justo durante el mismo Evangelio de Lucas se van confirmando todas estas cosas que ya se venían diciendo en el Antiguo Testamento. Aquí también voy a ir directo a la palabra y no voy a extenderme en la explicación porque pues ya los veremos en su momento algunos de los versículos que voy a ver hoy. Por ejemplo, les digo que ahorita eh, la primera referencia que confirma dónde van en el camino y que confirma el versículo 31 es justo en el siguiente versículo del 34, que es el 35, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces, donde pues vemos que ya se van acercando, o sea, les falta, digamos, un quinto del viaje. Han recorrido 160 kilómetros, o sea, 4 veces 40, y les faltan 40 kilómetros para llegar ya a Jerusalén. O sea, les falta una quinta parte del viaje. Y aquí, viene primero, fíjense qué interesante cuando dice, que ahorita leímos, dice, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. Vamos a leer algunos versículos de Lucas que vienen a continuación. Primero voy a leer Lucas 22, del versículo 1 al 6, que dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convivieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo o entregárselo a espaldas del pueblo. Después, en ese mismo capítulo, Lucas 22, del versículo 21 a 22 dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, va a ser entregado, y según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y luego en el mismo capítulo 22, vamos a ver en próximas semanas, versículos 47 a 48, que dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces, pues aquí, digamos que este es de las palabras que venía desde el Antiguo Testamento, lo que anunció el Señor en estas palabras del capítulo 18, que será entregado.
pues aquí claramente después el mismo Lucas nos refiere cómo es que sucedió esto y cómo es que es entregado por Judas, es traicionado. Después de los versículos que estamos leyendo hoy, también puntualiza que será escarnecido, afrentado y escupido. Y para esto, más que hacer referencia a Lucas, voy a hacer referencia a Marcos. En Marcos 15, del versículo 17 al 18, dice, porque es mucho más claro aquí Marcos que Lucas, y dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Después de haberle escarnecido, le desnudaron, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y en Marcos 15:24 dice, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría a cabo, tal como se había mencionado ya también desde el Antiguo Testamento. Y pues luego viene la parte de la muerte, que en Lucas vamos a ver después en el capítulo 23 del 33 al 56. Voy a leer algunos versículos, no todos, voy a leer del 33 al 46. eh, bueno, el 33 al 37 y luego 44 al 46 para enfocarnos en el tema. En el 33, Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, nadie entendía nada. En el versículo 36 dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y luego en ese mismo capítulo 23 de Lucas, versículos 44-46, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y es cuando muere el Señor. Y luego en Lucas 24, otra vez en el Evangelio nos sigue explicando los acontecimientos verdaderos Lucas. Y del versículo 1 al 8 de Lucas 24, leo, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que es donde inició, digo, la zona donde inició el viaje, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y entonces, fíjense cómo, bueno, ya vimos que efectivamente las palabras de Lucas 18, 31, 34 se mencionan en el Antiguo Testamento. Después en el Nuevo Testamento, tanto Lucas como Marcos hace referencias a cómo es que sí sucedieron exactamente las cosas como se habían profetizado. Y es interesante, bueno, aquí un pequeño paréntesis. Yo siempre de niño, que era medio nerd, decía, a ver, ¿cómo? Si murió el viernes a las 3, entonces tendría que haber pasado el sábado, el domingo, el lunes, cuando decían al tercer día, y yo decía, ¿por qué si nada más han pasado 2 días? Entonces,
hasta muy reciente que me puse a estudiar, cuando uno hace referencia o en esa época, cuando alguien decía día, era el día no importando la hora, sino que sucedía en un día. Entonces, cuando uno dice al tercer día, es que puede ser a cualquier hora de 2 días después de donde estés ahorita. Entonces, por eso sí es al tercer día, aunque en horas, pues han pasado, pues menos de 48 horas. En fin, es una precisión ahí matemática. Ahora que estuve en Jerusalén, que la verdad pues fui de trabajo, estuve en varias universidades. Sí, tuve 4 horas para recorrer la ciudad de Jerusalén y es impresionante cómo en un lugar tan pequeño sucedieron tantas cosas. Digo, no es tan pequeño, pero y, y en mi imaginación yo no tenía idea cómo era, entonces el estar ahí y recorrer pues, los diferentes caminos, los pasillos, pues, es impresionante porque es súper, o sea, hay muchas lomas. Hay grandes diferencias. El Jardín de los Olivos está a una altura, y el Calvario y las zonas donde suceden todas estas cosas están en un lugar muchísimo más alto. Entonces, uno, ojalá que podamos tener luego tiempo de visitarlo, pero es muy interesante ver cómo va sucediendo todo esto y se van cumpliendo las escrituras. Y decir, oye, ¿y por qué Hugo nos cuentas todas estas cosas? ¿Por qué esta insistencia de ver el centro donde estamos, capítulo 18, viene desde el Antiguo Testamento profetizado? Posterior al capítulo 18 viene la confirmación de que sucedió tal cual se había profetizado. ¿Por qué es importante esto? Pues porque para nosotros, yo diría, comentaría dos cosas. Primero, es que, como decía hace rato, nosotros podemos ver esta conexión más fácil, pero pues es gracias a que ya tenemos el Espíritu Santo y que tenemos la visión completa de la historia. Los apóstoles que iban con Jesús, aun cuando tenían la primicia de la noticia, y vaya que ya les había dicho 3 o 4 veces, y todavía no entendían nada. Y eso que conocían algunos de ellos, las escrituras, como Natanael. Y entonces dices, bueno, ¿qué pasó? Pues bueno, es que justo nosotros tenemos la gracia y la bendición de que cuando fuimos bautizados y creímos en Él, recibimos al Espíritu Santo. Y en el caso de los apóstoles fue hasta un tiempo después, que es cuando recibieron el Espíritu Santo. Recordemos aquí, por ejemplo, de hecho, recordando Lucas 18:34 para refrescarlo y luego voy a hacer referencia al Evangelio de Juan. Vuelvo a leer Lucas 18:34, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. En Juan 12:16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho, que es como leí hace rato en el momento de la resurrección, que las mujeres empezaron a recordar que sí, efectivamente les había dicho. Sin embargo, el significado y toda la implicación del Señor como Mesías va quedando más claro más adelante en el Evangelio de Juan. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Después en Juan 16:13-15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío
Dios lo hará saber. Entonces, pues aquí está muy claro que pues no era velado por los apóstoles, así fue el plan de Dios. Aun cuando tuvieron la primicia, aun cuando tenían la palabra, directamente el Señor les decía lo que iba a suceder, pues hasta que no sucedió y resucitó, es que les empezó a caer el 20 y les cayó totalmente el 20, digamos, en nivel espiritual, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, aquí cuando leemos que los apóstoles no entendían nada, pues es un momento interesante para reflexionar cómo nosotros mismos, al menos yo, por muchos años que escuchábamos la Biblia y escuchábamos versículos y todo, pues no se entiende del todo el Evangelio hasta que recibimos la gracia del Espíritu Santo y es que empezamos a entender el significado. Y yo quisiera terminar justo con un mensaje muy positivo, porque pues, es una gran noticia. Otra vez, y perdón que sea tan repetitivo, a través de estos versículos de Lucas 18, 31 a 34, como es texto central, nos fuimos al Antiguo Testamento y corroboramos que ya se había profetizado. El mismo Señor lo anunció 3, 4 veces. Luego en el mismo Evangelio se confirma que sucedió hasta la resurrección y por el Espíritu Santo lo entendemos. Pero cuando pues es de gran alegría y de esperanza para todos nosotros. Es lo que viene más adelante que vamos a estudiar en próximas semanas, que es Lucas 21, versículos 27 a 28, los voy a leer con detenimiento. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hay suficiente evidencia en el Evangelio de que ya estaba profetizado. Jesús lo anunció y se cumplió a la perfección. Y en el mismo Evangelio nos dice, y volverá a venir y vendrá, nuestra redención está cerca. Entonces, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga comprender estas palabras que nos adelanta el Señor en Lucas 21, de que veremos al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y seremos pues testigos de nuestra redención. Con esto termino. Quisiera terminar dándole gracias